Y eso mismo se está viviendo en Venezuela. La preocupación de que no puedan ejercer su mayoría quienes ganaron la mayoría. Hay un nuevo presidente de la coalición, hay una intención de comenzar a trabajar desde la oposición victoriosa mancomunadamente con el gobierno, pero lo que se siente desde afuera es que el gobierno no lo va a hacer. Edgar Zambrano es vicepresidente del Partido Acción Democrática, el partido del nuevo presidente de la Asamblea, Henry Ramos Alup. Diputado Zambrano, gracias por estar con nosotros. Buenos días, feliz año. Buenos días, saludos para todos. Se ven desde afuera un poquito como tensas las relaciones. ¿Cómo se están viviendo allá adentro? Bueno, hacer un esfuerzo para tratar en lo posible de establecer un mecanismo que nos permita resolver un trámite normal, un trámite que conjugue el día de hoy la instalación de un parlamento que por mandato popular le ha dado la mayoría a la oposición venezolana. Y desde ese punto de vista nosotros hemos hecho un esfuerzo para consolidar no solo ese esfuerzo que nos permita consolidar ese mandato popular, sino que igualmente se constituye en un trámite formal, normal, de una sociedad inteligente, de una sociedad que decidió cambiar y ha expresado a través del voto un punto de vista que está suficientemente claro ante los ojos del país y los ojos del mundo. Pero, diputado, el oficialismo pues se comporta de una manera poco democrática. Una vez que pierden en otra época la alcaldía de Caracas, se inventan otra alcaldía. Y ahora que pierden el parlamento, se inventan otro parlamento, el famoso parlamento comunal, para precisamente contrarrestarles a ustedes. ¿Esto es legal, inventarse un parlamento comunal? Bueno, ese parlamento no tiene ninguna cualidad desde el punto de vista jurídico, de la institucionalidad del país. Es un parlamento que forma parte de esa oferta engañosa que durante 19 años ha mantenido el oficialismo y que no tiene ninguna consonancia con lo que es la institucionalidad, con lo que es el mandato popular, con lo que es el deber ser de las instituciones del país. Para nosotros ese parlamento no tiene absolutamente ninguna trascendencia desde el punto de vista de lo que es el deber ser de las instituciones del Estado y de lo que debe ser el mandato constitucional. Diputado, la justicia y los jueces allegados al gobierno oficialista han pedido y han autorizado la impugnación de 8 diputados de la oposición, de la mayoría que tienen ustedes. ¿Qué va a pasar hoy con esos diputados y con la mayoría? ¿Van a poder asumir y ustedes efectivamente tener esa mayoría en la Asamblea? Bueno, pues desde ningún punto de vista la decisión de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia tiene en lo absoluto ninguna trascendencia sobre lo que es el mandato popular. Por supuesto que en el uso y costumbre de lo que fue la conducta de esa mayoría que estableció el partido de gobierno en la Asamblea Nacional, tiene de alguna manera la posibilidad de establecer un mecanismo distinto a lo que ya es un uso y costumbre dentro de la sociedad venezolana. Esa mayoría está consolidada, esa mayoría es un mandato que los electores establecieron
sobre cualquier otra interpretación que pueda darle el partido de gobierno y sus adherentes a ese mandato popular. Nosotros vamos a instalar el Parlamento en la mañana de hoy, y el Parlamento tiene una mayoría holgada de más de 112 diputados en la conformación, en la conjugación de ese poder legislativo, y eso no tiene absolutamente ninguna posibilidad de cambiar la voluntad popular de los venezolanos. Diputado, hablando un poco del señor Henry Ramos Alub, ¿se ha hablado de algunas estrategias directas, específicas del nuevo presidente de la Asamblea para poder cumplir estos objetivos, prese obviamente al trabajo por parte del oficialismo de no permitirlo? Mira, nosotros estamos plenamente conscientes de la responsabilidad que tiene el compañero Henry Ramos al frente del Poder Legislativo. Esa responsabilidad está suficientemente endosada por el mandato popular, y desde ningún punto de vista eso va a tener cualquier manifestación distinta a la que ya los electores le han manifestado al Poder Legislativo vía elección de una mayoría calificada, de una mayoría clara, contundente, categórica hacia los factores de la oposición. De manera que para nosotros hoy debe ser un trámite normal, debe ser un trámite formal la designación ya como presidente por una mayoría como la conoce todo el país de el presidente Henry Ramos Alub, y eso se va a conjugar en la mañana de hoy. Diputado, buenos días. Hace unas semanas justamente escuchaba al presidente de la Mesa de la Unidad, Jesús Torrealba, hablar de que tenían una estrategia bastante consolidada para tomar posesión el día de hoy de la Asamblea Nacional en caso de que el gobierno quisiera jugar sucio. ¿Ya pueden revelar esa estrategia? Y de no poderla revelar, ¿qué acciones van a tomar en caso de que el gobierno impida la toma de posesión? Bueno, hoy debe darse lo que está establecido en el Reglamento Interior y Debate del Parlamento, en la propia Constitución de la República, y ahí no debe haber ninguna sorpresa que pueda establecer un mecanismo distinto a lo que ha sido la manifestación de la voluntad popular de los venezolanos. Debe producirse el cambio de autoridades de un poder que está suficientemente claro ante los ojos del mundo, ante el propio país, y no creo que se produzca ninguna situación distinta a lo que debe ser el deber ser de la composición de un poder que decidió cambiar por la vía de la manifestación de voluntad de los electores venezolanos, y en consecuencia darse un trámite formal como debe suceder en todo país democrático. Diputado, ¿usted cree que sea conveniente que la primera ley que se discute en la Asamblea Nacional sea la ley de amnistía? Esto tomando en cuenta la situación tan delicada que hay en Venezuela, sobre todo con respecto al tema de la inseguridad. Bueno, pues desde todo punto de vista, esa fue una propuesta que realizó la Mesa de la Unidad Democrática como una oferta ante los electores. Esa propuesta electoral, esa ley que se manifestó dentro del programa legislativo a desarrollar por parte de la Mesa de la Unidad Democrática, tiene absoluta pertinencia, y nosotros le vamos a dar cumplimiento a esa propuesta de carácter electoral que se realizó, y para nosotros luce desde todo punto de vista pertinente que los venezolanos iniciemos el cambio en Venezuela con la Ley de Amnistía Nacional y Reconciliación Política, una ley que está llamada a constituirse en el epicentro del diálogo para los venezolanos, siendo la palabra
el elemento categórico, contundente, inteligente, propositivo para iniciar los cambios que en Venezuela tienen pertinencia en este momento, y es en la ley el elemento, el componente sociopolítico que nos permite iniciar ese cambio, de manera que para nosotros la ley de amnistía nacional y reconciliación política tiene todo el componente sociopolítico para darle a los venezolanos ese inicio de cambio en Venezuela, pero igualmente es el momento oportuno para establecer por la vía de la ley el diálogo en Venezuela. Diputado, luego de que la oposición ganara la mayoría en la Asamblea Nacional, el oficialismo puso en marcha una serie de movidas para, al parecer, intentar quitarle poder a la Asamblea Nacional. No solo la instalación del Parlamento Comunal, sino también el nombramiento de la jueza Susana Barreiros, también el nombramiento de 13 magistrados, y esta mañana leía que Maduro quitó al Parlamento la facultad de elegir al directorio del Banco Central. ¿Cree que todas estas medidas logren disminuir el margen de maniobra de la nueva Asamblea Nacional? Cuando los pueblos deciden cambiar, cuando los pueblos toman una decisión, no hay absolutamente desde ningún punto de vista posibilidad alguna para torcer esa voluntad de los pueblos. De manera que el gobierno podrá tratar, pretender de cambiar, de distorsionar, de bloquear esa voluntad del pueblo venezolano, pero esto no va a tener ninguna consonancia, no va a tener ninguna cualidad desde el punto de vista político para hacer distinta la manifestación de la voluntad popular. De manera que para nosotros cualquier intento del Poder Ejecutivo en querer hacer de la manifestación de la voluntad popular un hecho distinto, eso no va a tener absolutamente ninguna posibilidad en la sociedad política venezolana. Venezuela decidió cambiar, los electores tienen un mandato sobre la sociedad política venezolana, y ese mandato de cambio se va a consolidar, se va a conjugar, y no hay nadie que lo impida. Diputado, deseamos lo mejor para Venezuela en esta transición de control político en la Asamblea. Ha sido usted muy amable. Saludos para todos.